Buenas noches, camaradas. Me presento nuevamente. Mi nombre es Ángel Antonio Villegas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la UNAM y coordinador de Estadística aquí en la Ciudad de México. Hoy, siendo 26 de mayo del 2021, salimos nueva cuenta a tratar de contrarrestar la desinformación que se ha venido vertiendo últimamente con respecto al proceso de legitimación del contrato colectivo. Quisiera, empezando con este video, irnos a la fuente legal. ¿Qué es lo que dice la fuente legal o de qué se trata todo este asunto? Por parte de la Secretaría del Trabajo, no solo en lo que respecta a nosotros como trabajadores de Seguro Social, es un protocolo que se va a aplicar a todos los sindicatos y a todos los contratos colectivos a nivel nacional. Pues bueno, se da mucha desinformación en el sentido de que nos mencionan que vamos a perder todas nuestras prestaciones por encima de la ley. ¿Qué tan cierto o qué tan verídica es esta información? Bueno, vámonos a la fuente oficial. Si me permiten citarles el protocolo de legitimación del contrato colectivo, en su punto 26 dice: ¿qué sucede si la mayoría de los trabajadores rechaza el contenido del contrato colectivo de trabajo a legitimar? Y cito textual: conforme al citado artículo 11, se refiere al del protocolo, si el contrato colectivo de trabajo sujeto a consulta no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores, este se tendrá por terminado. Hasta aquí es donde luego subrayan unos y ahí se quedan. Y luego dice: conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo sujeto a legitimación que sean superiores a las establecidas de la ley. Las que serán de aplicación obligatoria para el patrón. Vamos a desglosar y analizar esta situación. Dice aquí que vamos a conservar todos los beneficios y las prestaciones que estén por encima, que sean superiores a las establecidas en la ley. ¿Qué prestaciones tenemos, por ejemplo, nosotros por encima de la ley? El aguinaldo de 3 meses, las licencias con derecho, con goce de sueldo, sin goce de sueldo, los 2 días de descanso, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de las prestaciones que estén contenidas en nuestro contrato colectivo de trabajo vigente, que sean superiores a la ley, serán protegidas, serán conservadas. Pero además es bien interesante que en esta parte dice que van a ser de aplicación obligatoria al patrón. O sea, no dice si es optativa o es a discreción o, si me permiten la expresión, a contentillo del patrón. No, es de aplicación obligatoria. Muchos compañeros en la comprensión de lectura de este texto han confundido pensando que lo que está sujeto a legitimación son las prestaciones. Ojo, no. Las prestaciones no están sujetas a ninguna legitimación, la ley es clara, se conservan. Ahora bien, se ha venido desinformando de manera tramposa, manipulando a la base trabajadora, con verdades a medias en el mejor de los casos, o en el peor mentiras descaradas. Y aquí cabría venir una reflexión. ¿A qué intereses responde esta campaña de desinformación? ¿Qué es lo que se quiere cubrir? ¿O por qué se nos quiere engañar? Bueno, vamos a citar otro artículo de la mencionada ley, del protocolo, para ver qué sucede. Inmediatamente después viene el punto 27 de este mismo protocolo, y a la letra dice: si la mayoría de los trabajadores rechaza el contenido del contrato colectivo de trabajo, ¿puede el mismo sindicato celebrar un nuevo contrato con el mismo patrón? Y da la respuesta: sí, la terminación de un contrato colectivo de trabajo implica que el sindicato pierde la titularidad del mismo, en este caso el sindicato tradicional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguro Social, porque es el que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo. No obstante, ese sindicato podrá solicitar nuevamente al patrón la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo, el cual deberá ser aprobado por los trabajadores mediante el voto personal libre y directo y secreto conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si empezamos a ligar las cosas, cabría preguntarnos: ¿qué es realmente lo que le está preocupando al sindicato tradicional en esta campaña? ¿La conservación del contrato colectivo de trabajo o la pérdida de la titularidad del mismo? Porque ¿qué implica perder la titularidad de un contrato colectivo de trabajo? Pues implica que ya no vas a ser tú, como sindicato, el que maneje, para bien o para mal, eso está a discusión, las plazas, los créditos hipotecarios, automotrices y todas las ventajas que da ser precisamente el sindicato titular. ¿No será que en el fondo eso es realmente lo que está preocupando? Me gustaría citarles una frase de Lenin que dice:
Los hombres han sido y serán víctimas estúpidas del engaño en política, hasta tanto no aprendan a encontrar, tras cualquier frase, declaración o promesa social, los intereses de unas u otras clases. Siempre que nosotros nos preguntemos, ¿por qué me están diciendo esto? La primera pregunta que tenemos que hacer es a qué intereses responden, con qué intención nos la están diciendo, por qué en este sentido y no en otro, por qué se nos oculta información o no se nos dice la verdad completa. Entonces, bueno, esta parte no la comenta el sindicato tradicional, porque evidentemente, haciendo un análisis de qué intereses se está tratando de proteger, pues evidentemente de entrada es el suyo, lo cual no sería ningún problema si a la par nos defendiera también a nosotros. O sea, todos tenemos intereses, eso no es un crimen. No es un crimen tener intereses. El crimen es que mi interés pisotee el del otro o pase por encima del otro. Ese es ahí el problema. Y esa es la cuestión que no se dice aquí. Ahora bien, hay muchos compañeros que están preocupados por qué se deriva de todo este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo o por qué la premura? Porque finalmente la ley marca que se tiene para legitimar los contratos colectivos de trabajo hasta el 1 de mayo del 2023. Entonces cabría preguntarnos, ¿por qué si se tiene hasta el 2023? Y bueno, el sindicato no se caracteriza mucho por hacer las cosas con tiempo y forma, ¿por qué ahora les apresura? Es muy interesante porque muchos compañeros no vimos esta misma premura para hacer valer la cláusula 70 y 71 el año pasado que estaba la pandemia en su pico. ¿Por qué en ese momento los adalides de la defensa del contrato colectivo de trabajo en aquel entonces no mostraron esa misma fiereza y fuerza para defenderlo? Y cabría uno preguntarse, seamos sinceros compañeros, en la vía de los hechos, el contrato colectivo es violentado y violado constantemente. Muchas de sus cláusulas son letra muerta. Y ahora resulta que se está preocupando mucho el sindicato tradicional por la defensa de ese sindicato que sistemáticamente no ha mostrado una defensa como tal. Y esto nos lleva a lo siguiente. Hagamos un poco de memoria histórica. ¿Qué fue lo que pasó? Y esta parte toca fibras sensibles con el viejo régimen de jubilaciones y pensiones. Como les mencionaba, ¿qué fue lo que pasó con el viejo régimen de jubilaciones y pensiones? Ese se perdió, mutiló, abandonó, extravió, como ustedes quieran llamarle. Pero el hecho concreto es que, como mencionamos en otros videos, pues hoy en día hay unos trabajadores de primera categoría, unos de segunda y, como bien dijeron algunos compañeros, incluso otros de tercera. Unos que se van con el viejo régimen, otros que se van con el intermedio a 35 años y otros pues que nos vamos con Afore a vivir una vejez de indigencia. Muchos compañeros están preocupados porque sostienen una paranoia terrible en el sentido de que creen que el gobierno está manejando esta situación con el interés de acabar con los contratos colectivos. Y sí, quiere acabar con los contratos colectivos de protección pro-patronal. Ahora bien, yo los invitaría, compañeros, a que hagamos una diferenciación. Una cosa es analizar tendencias y otra cosa es una especulación producto del miedo y la paranoia. No vayamos muy lejos, les voy a poner un ejemplo didáctico. Si yo ahorita les digo que va a venir un extraterrestre y me va a abducir, bueno, definitivamente eso es producto de una mente paranoica y temerosa. La probabilidad de que eso suceda es prácticamente imposible, por las razones que ustedes pueden conocer. No nos vamos a extender en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que sí marca tendencias? Y aquí vamos a hechos concretos. Uno de los grandes defectos de la base trabajadora es que se ha puesto a analizar las cosas en general de manera abstracta. No ve situaciones específicas. Y como decía Lenin, hay que tener el análisis concreto de la situación concreta. Dicen, es que el gobierno nos quiere quitar el contrato colectivo de trabajo. Bueno, para no extenderme demasiado, vamos a ver un ejemplo muy concreto. No es lo mismo el PRI que existió y que le dio vida al Politécnico Nacional, a la Ciudad Universitaria y al mismo Instituto Mexicano del Seguro Social, que el PRI de unas décadas pasadas o el actual. No es lo mismo. Entonces no podemos juzgar ese PRI con el más reciente.
De la misma manera, en concreto, podemos tener diferencias en cómo se lleva a cabo la política y estar en acuerdo o desacuerdo con el gobierno actual. Eso no es materia de este video. Pero hablando estrictamente en cuestión laboral, hay un hecho innegable. Durante este sexenio, la Compañía Federal de Electricidad recuperó su viejo régimen de jubilaciones y pensiones. Y cuando estuvo el PRI en el poder, nosotros perdimos el régimen de jubilaciones y pensiones para el IMSS. Entonces, si nosotros marcamos tendencias, yo más bien les diría, preocupémonos, porque si no aprovechamos esta coyuntura y este gobierno que tenemos, que por lo menos parece ser más favorable a los trabajadores que lo que fue el PRI, por decirlo menos, no sabemos qué va a pasar después. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay compañeros que quieren garantías eternas. Digo, señores, no, ni la vida misma la tenemos garantizada. ¿Por qué creen que cada 2 años se revisión contractual? Eso viene también aquí en la ley. Es una obligación que se tiene que hacer cada 2 años. No es porque sea una graciosa concesión o porque se le ocurra al sindicato, ¿no? Están obligados. Entonces, aquellos que creen que votando por sí mantienen eternas sus prestaciones, pues miren, antes no se sujetaban a legitimación los contratos colectivos de trabajo y se pierde el régimen de jubilación de pensiones. Entonces, no crean que por votar sí, en 2 años, pues no se va a manosear como se ha hecho el contrato colectivo. Y eso también es un mito. Hay compañeros que dicen, es que el contrato no se toca. Perdónenme, compañeros, los contratos sí se tienen que tocar, tienen que ir evolucionando. El problema no es que se toquen, el problema es que se manoseen y se mutilen. Ese es el gran problema. No es un texto sagrado, O sea, no nos confundamos. Si la misma Constitución está sujeta a reformas, sería pueril pensar que el contrato colectivo no. Ahora bien, para no extendernos y cansarnos demasiado, aunque sé que hay mucha información que se quiere tener, hay compañeros que les preocupa que al pasar en el caso de que ganase el no a contratos colectivos individuales, piensan que nos quedamos en un estado de indefensión. Bueno, la misma ley, si me permiten, marca que es obligatorio para los sindicatos en general el reclamo de la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Déjenme encontrarlo por aquí, creo que aquí ya lo encontré. Viene en el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver la parte 3, les voy a citar lo que viene en relación con lo que estoy comentando. Dice, artículo 369, el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrá cancelarse únicamente, y les cito esta parte, dice, abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad del contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, esta conducta comprobada podrá servir de base para que se demande por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical. Y ahí le dejo. ¿Qué quiere decir esto? Que legalmente el sindicato tradicional y cualquier otro está obligado a volver a retomar, si eso ocurriese, la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Pero aunque no fuera una obligación legal, ¿ustedes creen, compañeros, que se van a dejar en el aire el control que haya mencionado de todas esas prerrogativas como créditos automotrices, hipotecarios, las plazas? Pues evidentemente que no. Hay una frase que dice que en política los vacíos se llenan. Entonces seríamos muy ingenuos de pensar que pues nadie va a meter las manos a lo jugoso y suculento que representa esta situación. Pero bien, ¿qué otro? Quisiera pasar una parte, porque ya estamos como que desmintiendo muchos de los mitos que hay en redes sociales. Aquí es bien interesante, porque independientemente de que se pueda compartir el sí o el no, yo lo que he notado es que los compañeros que a lo mejor de buena fe, por faltarles información o creer lo que les dice el sindicato tradicional, repiten sin analizar lo que les están diciendo. Y entonces, ¿qué es a lo que voy? A mí me gustaría que aquellos compañeros que piensan votar por el sí, nos convencieran a quienes tenemos serias dudas en decir que sí, con argumentos legales. Pero pareciera que cuando se les presentan los argumentos legales, se les desarma y entonces empiezan a acudir, en serio, a, ¿cómo les mencionaré? Frases de desesperación. Por ahí en redes sociales dicen algunos, es que si no les gusta, pomposamente dicen, y con un aire de autoridad, renuncien, gritan ellos, ¿no?
Bueno, yo les puedo decir, bueno, compañero, ¿qué tú eres el patrón y tú me pagas? Digo, porque es una posición muy autoritaria. Yo podría contestarte, bueno, cuando tú me pagues, me puedes venir a exigir eso. O sea, ni yo soy nadie para decirte a ti renuncia, pero con todo respeto, compañero, tampoco tú lo eres para pedírmelo a mí. Y no solo pedirlo, sino exigirlo. Otros compañeros dicen, es que no debemos morder la mano que nos da de comer. Bueno, el que nos da de comer es el instituto, no confundamos el instituto con el sindicato. El sindicato gestiona, el instituto es quien nos paga. Ahora, si invertimos ese razonamiento, pues quienes les damos de comer con nuestras cuotas somos nosotros al sindicato tradicional. Ahora bien, otros compañeros dicen, y se jactan de ser economistas o no sé, que su servidor fue partícipe del movimiento estudiantil 99-2000, la huelga más larga que ha vivido la universidad. Y ese tipo de argumentos, hace 22 años yo los escuché, decían que la UNAM era inviable financieramente y que se tenía que cobrar cuotas. ¿Y saben cuál fue la diferencia de aquellos que éramos estudiantes en aquel entonces a los compañeros que les tocó esta pérdida del régimen de jubilaciones y pensiones? Al igual que a ustedes, compañeros, nos quisieron comprar diciendo, usted no les van a afectar las cuotas, será las generaciones siguientes. Pero lo que nos diferenció es que nosotros dijimos no, y nosotros peleamos. Frenamos esa intentona, ¿y qué fue lo que logramos? 22 años después, hoy la UNAM sigue cobrando sus 20 centavos. Entonces, ¿dónde estaban esos agoreros del desastre que presagiaban el advenimiento del apocalipsis y que la UNAM se iba a venir hacia la catástrofe? Entonces, bueno, compañeros, ahora quiero citarles algo porque supongamos, vamos a conceder efectivamente que es cierto, que es inviable financieramente. Compañeros, esa respuesta yo la esperaría de las autoridades competentes, pero no la esperaría de mi representación sindical. Y les voy a citar, porque los propios estatutos dicen lo siguiente, y esto es bien interesante, porque muy pocos lo conocen. Permítanme encontrarlos para citárselos de manera textual. Dice aquí, artículo 3. El sindicato tiene por objeto, fracción 1, luchar por conservar, y mejorar las conquistas obtenidas en el contrato colectivo de trabajo y reglamentos, desarrollando toda su fuerza en la forma que sea necesaria para tal fin. Yo les pregunto, compañeros, ¿se desarrolló con todas las fuerzas necesarias para tal fin luchar por ese viejo régimen de jubilaciones y pensiones en su momento? Y más adelante, en la fracción 3 dice de ese mismo artículo, del 3, usar de la huelga como medio supremo de defensa de los derechos de los trabajadores en los casos permitidos por la ley. Entonces, ¿vamos a creerles a aquellos compañeros que se dicen protectores del contrato colectivo cuando ni sus propios estatutos respetan? No. Porque digo, si vamos a ser muy paranoicos con el gobierno y cuestionando mucho el gobierno, y ojo, yo no lo estoy defendiendo, bueno, seamos congruentes y traslademos esa crítica y esas paranoias y esa desconfianza a ellos también. ¿O que el sindicato es un ente de pureza alejado de cualquier interés político? Creo que invita un poco a la reflexión. Finalmente, bueno, yo quisiera dejarles una frase para que reflexionen y que nos pueda ayudar en este sentido. La autoría es el filósofo Schopenhauer y dice lo siguiente. 2 frases, si me permiten. Se refiere a las personas. En efecto, no odian tanto la opinión distinta de quien piensa de otra manera, cuanto la audacia de juzgar por sí mismo algo que ellos ya no intentan hacer y de lo que además son conscientes. Y la otra frase del mismo Schopenhauer dice, muy pocos son capaces de pensar, sin embargo, todos quieren tener opiniones, y siendo así, ¿no será fácil, en vez de crearlas ellos mismos, tomarlas ya listas para mí? Finalmente, yo cerraría este video con esta reflexión. ¿Qué sería lo más ético y lo más sensato hacer? Pues bueno, ante la cantidad de información que hay y que evidentemente no tenemos la película completa, si tenemos hasta el 2023, ¿por qué no aplazar para el 2022 e informar, si es que ese es nuestro interés, bien a la clase trabajadora, a la base trabajadora, para poder tener un voto razonado?
¿O será que lo que no me interesa como sindicato es tener un voto razonado, sino simplemente seguir la línea que uno dicte? Preguntémonos eso, compañero. Y bueno, sé que a lo mejor no pudimos abordar todas las problemáticas, un video no alcanza para eso, pero si es necesario, con gusto, saldremos más adelante a tratar de esclarecer un poco el panorama. Cabe destacar que yo he visto muchos videos o ponencias, algunos de abogados, otros, bueno, pues no sé cómo llamarles porque hay algunos que sí dan pena ajena. Pero bueno, este fue el punto de vista ofrecido desde el punto de vista de la politología, de un licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias, compañeros, difúndanlo, compartan la información por redes sociales y estamos a la orden. Saludos.